Hola mis corazones, bienvenidos sean una vez más a su canal Xnails. Gracias por acompañarme, mi nombre es Jimena y hoy vamos a realizar un retoque de uñas, mis amores, un mantenimiento, pero utilizando la técnica de moldes dual que bastante me habían solicitado que les muestre cómo se realiza con esta técnica. Bien, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, mis amores, pues es aplicar un spray sanitizante, antiséptico a lo que son todas mis uñas, a mis manos. Yo utilizo en este momento de la marca Mia Secret, entonces lo aplicamos de esta forma y ahora también voy a aplicarlo a mis herramientas con las que voy a estar trabajando. Y lo primero que tenemos que hacer siempre es retirar cualquier decoración o accesorio que lleven nuestras uñas. En este caso pues yo tengo solamente algunas cuantas piedritas y pues los retiro con la ayuda de un corta uñas. Pueden usar también un alicate. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. La idea es dejar nuestras uñas pues bien limpias y sin ningún tipo de adorno que nos pueda pues entorpecer o obstruir la aplicación de nuestro acrílico, que vamos a hacer enseguida. Si también tenemos que retirar todo lo que es el esmaltado en gel, si es que llevamos algún esmaltado en gel, si llevas 3D, todo lo que lleven encima de adorno tus uñas o de decoración hay que retirarlo. Yo llevaba este diseño en esmaltado en gel, que es uno de los videos recientes que les hice. Yo lo grabé ya hace más de 2 semanas, mis amores. Este es el crecimiento de 2 semanas más o menos, solamente que el video ustedes lo acaban de hacer recientemente, pero yo ya me había hecho este retoque anteriormente. Entonces aquí vamos a dejar muy limpia nuestras uñas. Si hay levantamientos, hay que retirar muy bien los levantamientos. Recuerden que se identifican muy fácilmente porque se ve de otra tonalidad el acrílico en los bordes, generalmente es donde aparecen, y es muy importante retirarlos porque si tú dejas algún levantamiento en la uña y sobre eso ya rellenas, es muy riesgoso para la salud de tu uña, ya que eso podría acarrear infecciones de hongos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces los retiramos de esta forma. Aquí hay que volver a dar cuadratura a la uña, así que después de esto también vamos a limar laterales, ajustar todo el crecimiento. Si deseas cambiar el estilo de la punta, lo puedes hacer también en este momento. Sí, para esto, como lo voy a hacer con moldes dual, necesitas adecuarte a los estilos de punta que se pueden trabajar con moldes dual. Para eso ya tengo yo un video mostrándole los tipos de puntas con moldes dual, que pertenece a mi curso de uñas acrílicas, que te voy a dejar aquí en la pestaña superior de la derecha, en la pestaña de información, para que puedas verlo después de que termines de ver este video, si es que quieres aprender cómo se realizan los diferentes tipos de punta. Bien, entonces aquí ya voy a comenzar a dar la cuadratura. En mi caso, mis amores, mis uñas tienen un crecimiento hacia abajo, es decir, tengo mis uñas convexas. Entonces también voy a agregar esa corrección, que también ya se las mostré en el retoque anterior que me hice, cómo se realiza ese tipo de corrección. Aquí lo voy a hacer nuevamente, solamente que no se nota mucho porque aquí las uñas no están tan largas. En el anterior retoque sí eran unas uñas más largas y ahí sí se aprecia mucho más el crecimiento curvo hacia abajo. Sí, entonces voy a hacer la corrección, pero no va a ser tan enfática, ¿no? Entonces, ya que tenemos listo todo esto, también hay que rebajar la superficie de la uña. Como vieron, hay que limar y desgastar la superficie, porque un retoque con dual requiere que apliquemos una capa toda la uña de acrílico. Es como trabajar la técnica en técnica combinada, que también está en el curso de uñas acrílicas, un video específico de técnicas combinadas con dual, y también se los voy a dejar aquí como video sugerido para que vayan a verlo. Y entonces pues eso va, si tú no adelgazas la superficie de la uña, te va a quedar una uña sumamente gruesa. Entonces necesitamos adelgazarlo, y por eso yo recomiendo que tengan una máquina pulidora, porque si no, mis amores, se les va la vida en limado cuando queremos hacer un mantenimiento. Bien, entonces ya que tenemos listo eso, como vieron, limpié la zona de cutícula con mi empujador de cutícula, el bisturí, limpiamos muy bien. Y ahora estoy abriendo canales de adhesión solamente en la zona del crecimiento de mi uña natural, que es en el borde nada más, utilizando esta lima, que esta que estoy usando es de grano 180. Dependiendo las marcas, mis amores, la 180 a veces es una lima como esta y a veces es un pulidor buffer.
Si es un buffer no te va a servir. Tiene que ser una abrasión suave pero abrasiva. Entonces de esta manera abrimos los canales de adhesión y cuando terminamos limpiamos el polvillo que genera el limado con la ayuda de una gasita empapada de tu mismo antiséptico o de alcohol. Ahora voy a trabajar toda la aplicación con este acrílico que se llama French Pink, ¿sí? Toda mi aplicación voy a usar solamente esto y voy a estar utilizando estas decoraciones ya que voy a transformar en un encapsulado y aquí lo pueden ver. Esta toma la hice al final ya que había terminado todas las uñas. Son de la nueva gama de decoración que acaba de llegar a la tienda de Exnail. Si me estás viendo desde Perú y te gusta alguno de los productos, puedes contactarnos. Recuerden que todo lo que ven en mis videos lo tenemos disponible en la tienda, pero solamente para quienes me ven desde Perú. Bien, mis amores, entonces lo que voy a hacer ahora es aplicar primer en la zona de la uña natural. Yo siempre utilizo este de Organic también. Es mi primer favorito, tengo años utilizándolo y me encanta porque es un primer libre de ácido, no maltrata mi uña natural y es excelente. Lo puedes utilizar para cualquier sistema, ya sea uñas acrílicas, de gel, acrigel, poligel, esmaltado en gel, para todo te sirve y es excelente. Da un resultado muy bueno, así que este es mi primer de toda la vida. Y es el que siempre yo recomiendo utilizar. Bien, mis amores, entonces lo que hice ahora fue aplicar un poquito de acrílico, el acrílico que les mostré anteriormente, el French Pink. Con ese acrílico solamente voy a trabajar toda la aplicación y ayudándome con el acrílico estoy colocando estas decoraciones. Son estrellitas. Las primeras son como unas estrellitas de Belén y estrellitas tradicionales, así en diferentes colores. Me encantó este encapsulado, se ve súper sutil. Creo que la decoración le da un toque lindo, pero al mismo tiempo sigue siendo pues muy sutil y cómodo de llevar. Entonces ahora lo que voy a hacer pues es terminar mi encapsulado y terminar ya todo el retoque con el molde. Por eso les digo que es como aplicar la técnica combinada. Todo esto lo vimos en la clase de técnica combinada. De esta manera es como se realiza el retoque. Voy a utilizar igual el mismo acrílico, el French Pink. Es un acrílico translúcido, pero con un suave tono rosado, muy natural, que sirve también para encapsular y así que a mí me gusta para darles un acabado muy natural a las uñas. Entonces lo que hago es aplicarlo en mi molde. Como vieron, primero lo medí, ahora aplico el acrílico y después lo colocamos sobre la uña de esta forma. Tiene que cubrir toda la superficie de la uña desde cutícula hasta punta. Si de esta manera ya los excedentes que van a salir así por los bordes hacia al frente, lo que vamos a hacer es retirarlos y vamos a sostener el molde por aproximadamente 10 segundos hasta que el acrílico haya secado lo suficiente para ya poderlo dejar solito. Entonces retiro con la ayuda de mi empujador de cutícula los excesos de acrílico de esta forma. Esto tienen que hacerlo relativamente rápido, que no se les seque mucho el acrílico, porque si no pues se quedan así como bolas y plastas de acrílico así en los bordes que después van a tener que limar y pues eso es más trabajoso. Bien, ahora en la siguiente uña, si ustedes me dicen, Jimena, yo no quiero hacer encapsulado, yo quiero un retoque básico, normal, simplemente un relleno, pues lo vamos a hacer como estamos haciendo ahora. Sí, tomo mi molde directamente y lo que voy a hacer pues es aplicar el acrílico en mi molde y colocar a la uña. Así de sencillo, mis amores, súper rápido. Yo en este caso estoy utilizando este acrílico French Pink, pero podría haber utilizado el mismo cover con el que están hecha la base de mi uña. O sea, aquí tú puedes utilizar el acrílico que quieras dependiendo el retoque que estés haciendo. Si no necesariamente tiene que ser translúcido o no necesariamente tiene que ser básico. También podría ser de algún color específico si es que tus uñas están esculpidas con algún color, ¿no? Entonces, lo hacemos de la misma manera. Recuerda que siempre se aplica el molde haciendo una palanca hacia el frente para evitar que nos queden burbujas de aire. Si todo esto, toda la técnica de la colocación del molde, de medir el molde, de todo eso, ya lo expliqué en mi curso de uñas acrílicas, mis amores. Hay unas clases dedicadas específicamente a lo que es la técnica de moldes dual, que aquí les voy a dejar el enlace del curso completo para que lo vean y le den una repasadita a esas clases si es que por ahí ya se les olvidó o no las vieron y quieren refrescar ese conocimiento, pues por ahí se los voy a dejar. Entonces aquí es
Ya después, ya que haya secado perfectamente el acrílico, pues vamos a desmoldar. Muchas chicas me comentan que el molde se les queda pegado en la uña, o sea que el acrílico se pega al molde. Eso no debe suceder. Si les está pasando eso es porque no están usando los moldes correctos, no están usando los verdaderos moldes, porque en los moldes dual no se les pega el acrílico, ni el gel, ni nada. Son de un material que puedes usar con cualquiera de estos sistemas y no deberías tener ese problema. Entonces lo más probable es que pues estés trabajando con una herramienta que o no son moldes o no son adecuados, ¿no? Entonces chequen eso porque eso no debe pasar. Entonces ya que terminamos, retiramos el molde y ya le vamos a dar solo los acabados que siempre se utilizan para este sistema. Limamos los laterales, la punta y vamos a limar la zona de cutícula. En este caso yo decidí utilizar mi máquina, ya que me da acceso más específico solamente a la zona de cutícula. Está muy pegadito a mi piel, así que no quise lastimarme con la lima manual. Con este tipo de brocas tenemos más precisión, además de que es una broca de seguridad y en la punta no tienen abrasión las brocas de seguridad, así que no me lastima para nada la piel. Entonces con esta clase de brocas podemos hacer estos limados de una forma más segura y pues sin correr el riesgo de lastimar la piel. Entonces lo voy a hacer de esta forma en cada una de las uñas, ya que el molde dual deja pues como un ligero borde. Y igual, y si tú lo ves ahorita dices, pero si no se le nota, yo lo puedo dejar así y eso es todo. Pero cuando empiece a crecer la uña sí se va a notar, sí se nota. Entonces por eso es mejor limarlo en este momento. Aquí les muestro la corrección que hago para la uña convexa. Lo que hago es limar la parte de abajo. Esto ya se los mostré en el video anterior que hice de mantenimiento también, donde hice el diseño que me retiré. Entonces lo limamos de la parte de abajo. Esto solo es necesario si tienen las uñas convexas como las mías. Si no, pues les tendría que quedar ya en el grosor correcto y listo. Y obviamente pues esto solo se puede hacer con máquina pulidora. Esa clase de corrección solamente con la máquina pulidora. Ninguna lima manual va a tener acceso a esa zona de la uña. Así que vas a tener que hacerlo con máquina. Bien, ahora sacudimos el exceso de polvo con, miren mi pincel nuevo de Sirenita. También es parte de los nuevos productos que han entrado a la tienda. Hay muchas novedades, mis amores, así que si me ven desde Perú por ahí y que están interesadas, quieren conocer más acerca de lo que es nuestra tienda y los productos que tenemos, contáctenos a través de las redes sociales. Bien, mis amores, entonces así es como va quedando. Ya lo último que vamos a hacer es pulir toda la superficie. ¿Por qué pulimos todo? Pulimos todo para que el finish gel tenga una buena adhesión, mis amores. Si ustedes lo dejan así nada más y aplican el finish gel encimita, eventualmente se va a desprender porque el molde te deja una superficie súper lisa. En esa superficie el finish gel no se adhiere correctamente. Entonces hay que pulirlo un poquito para que pueda adherirse y entonces las uñas, el finish gel te dure lo que tiene que durar. Ahora yo, antes de aplicar mi finish gel, aquí tú ya puedes poner el finish gel y habrás terminado. Pero yo quise en estas dos uñas que están completamente naturales hacer un baby boomer. Y lo voy a hacer de una forma muy muy práctica y rápida con estos tatús de baby boomer. Que son tatús de agua, mis amores. Súper fáciles de utilizar, ya van a ver. Y que te da ese acabado de baby boomer, ese efecto de baby boomer. También son nuevos, también los pueden conseguir en la tienda X-Nails. Y bueno, les voy a mostrar cómo se utilizan. Los puedes utilizar en uñas acrílicas, en uñas de gel o en uñas naturales. Si tú tienes tus uñas naturales largas y quieres decorarte un baby boomer, con esto lo puedes hacer en lugar de primer, que ahorita voy a utilizar primer para colocarlo. En uñas naturales directamente utilizas solamente tu esmalte de uñas tradicional transparente, nada más. ¿Sí? Es como aplicar cualquier tatú de agua convencional. Entonces aquí ven cómo se desprende esta laminita que ya me da ese degradado blanco del baby boomer. Entonces lo que voy a hacer para adherirlo a la uña acrílica, primero aplico una capita de primer en lo que es la superficie de la uña.
Y ahora sí coloco la lámina. Tengan mucho cuidado que el degradado vaya pues hacia arriba, o sea para lograr pues no se vayan a confundir y lo apliquen al revés y entonces ya no les va a quedar bien. Y es muy importante para este tatú, generalmente los tatús si quedan algunos plieguecitos o algo, ya cuando aplicamos el primer encima se borran, pero en este en especial sí se llegan a notar los pliegues, así que hay que tener mucho cuidado de que no nos queden burbujitas ni pliegues, que nos quede así lo más estiradito posible para que quede perfecto nuestro acabado con Baby Boomer. Entonces yo lo hice de esta forma, entonces al final aplico también sobre el tatú un poco de primer. Lo que va a ocurrir es que el tatú absorbe el primer y eventualmente esto hace que se adhiera al acrílico. Y de esa manera es como queda bien colocado. Entonces lo aplicamos de esta forma. Recuerden, se usa primer solamente si son uñas acrílicas o de gel. Si son uñas naturales, en lugar de primer es esmalte transparente, esmalte normal de uñas tradicional. Sí, entonces de esta manera lo vamos a ir aplicando. Después ya los bordes que quedan en los laterales los retiramos así, suavecito con una lima, pasándolo con suavidad. Y ya tenemos nuestro Baby Boomer listo, mis amores, así de rápido. Nos ahorramos estar haciendo que la esponjita, que todo lo demás. No, así es muy práctico de realizar. Ya saben que yo en mis uñas siempre busco cosas rápidas, prácticas, porque así soy yo en mi día a día y en mis asuntos personales. Trato de ser lo más práctica posible. Entonces, ahora sí, ya aplico mi finish gel. Una capita a cada una de las uñas y lo llevaré a curar a mi lámpara. Mis amores, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales. Por ahí también les comparto más contenido sobre uñas, aunque últimamente he estado un poquito complicada con cuestiones personales que no me dejan ya más tiempo para editarles más videos, pero tengo acumulados varios videos que ya he grabado que solo falta editar. Sí, entonces ahí yo voy encontrando espacios de tiempo para irles editando e irles compartiendo todo ese contenido. Así que por allá las espero también. Síganme en Facebook, en Instagram. Todos los enlaces están en la cajita de información para que puedan también aprender de todo ese contenido que les comparto por esas plataformas. Bien, ahora sí, esto lo voy a llevar a curar a mi lámpara. Mis bellezas, miren qué lindo quedó lindísimo. Estoy muy contenta con mis uñas, están súper cómodas y además súper naturales que combinan con todo, mis amores, y así es el resultado final. Les envío un abrazo, mis amores. Suscríbanse al canal. Solo para suscribirse solamente tienen que dar clic en el botón que tiene mi logo. Y si quieres aprender mucho más sobre uñas, te dejo este enlace en el cuadrito. Vas a encontrar muchos más videos. Nos vemos muy pronto, mis amores. Bye bye.